todavía no hace un año, tuvimos el desgraciado episodio de la Tablada. Y a raíz de ese episodio hubo un falso denunciante que quiso comprometer a funcionarios del gobierno de la Unión Cívica Radical como cómplices de ese acto guerrillero irrepudiable. Y no nos explicamos tampoco ahora cómo ese falso denunciante puede ser secretario de Justicia de los argentinos. Se han cerrado las causas de los que se amotinaron contra sus mandos naturales y no se explica a la ciudadanía de los diversos partidos por qué no hay una clara condena por parte del ministro de Defensa a los episodios paramilitares que están teniendo efecto y cómo es posible que se les brinde para su propaganda una hora de televisión semanal. Y no se explica por fin que se pretenda presentar como arquetipo de la juventud al tirano Rosas. De diciembre de 1983, también hay que recordarlo, vinculándolo a la región. Fue como una catapulta para la democracia en el cono sur de nuestro subcontinente. Basta mirar el mapa político y advertir todo lo que se pudo hacer a través de una verdadera epopeya, porque realizamos la democratización de nuestros países en el marco de la crisis más severa que haya podido sufrir la región en lo que va del siglo, con lo que dimos un mentir rotundo a los teóricos de la política que nos dicen que había necesidad para que existiera democracia de cierto nivel de bienestar, con lo que de paso justificaban los sistemas de los partidos únicos o directamente autoritarios de otras zonas del subdesarrollo. En el marco de esta crisis, allí está Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y dentro de poco el pueblo hermano de Chile, al que le deseamos suerte en esta nueva etapa que ha de iniciar. Es claro que todo se hizo en tiempos duros y difíciles y hubo consecuencias, dos consecuencias importantes. Una es que todos los gobiernos de la transición fueron víctimas de la transición. Todos perdieron las elecciones, sin excepción, porque el pueblo no ve el dibujo, el pueblo ve el brochazo. Y lo cierto que fatigado y cansado y muchas veces sin esperanza, comprendía que no tenía respuesta para reclamos legítimos y seguían quedando insatisfechas tantas expectativas. Pero la democracia seguía, se busca la alternancia en otro partido político y por eso es que tenemos que mirar la continuidad de los tiempos. Y por eso es que tenemos que comportarnos de manera tal de que nadie vaya a suponer que los radicales fincamos la posibilidad de éxito electoral en el futuro en el fracaso del gobierno. Demasiado hemos sufrido nosotros una oposición obstruccionista, sistemática y destructiva como para desearle esto al nuevo gobierno, porque no solo le hacemos daño al gobierno, sino también al país. De manera que será bueno que sepa que si los tiempos cambiaran, si las cosas no anduvieran bien, en el momento en que todas las corporaciones vayan abandonando el barco, no estará solo.
allá estará la Unión Cívica Radical para apuntalar las instituciones de la nación. Pero hay otra consecuencia también. Quienes primero advirtieron lo que significaba esta ola de democratización en nuestro subcontinente, pero los representantes del poder económico advirtieron la voluntad del pueblo, que había comprendido que de ninguna manera podía hipotecar su libertad con el espejismo de lograr alguna solución de corto plazo. Pero también había entendido un cambio que se operó en los Estados Unidos a partir de la dura experiencia de Centroamérica, que había abandonado la teoría de los gobiernos autoritarios que podían ser amigos frente a los totalitarios. Y el poder económico y sus representantes se lanzaron en la región a actuar en política, ostensiblemente. Lo hicieron en Brasil, donde colocaron primero en la primera vuelta a su candidato de la derecha. Lo hacen en el Perú, donde las encuestas también aparece triunfante un representante de la derecha. Había sucedido también algo parecido antes en otros países. Se hace acá, donde se produce una simbiosis que ahora es transparente. Antes a lo mejor no se había visto con la misma claridad, entre el populismo de derecha y el conservadorismo, para entregar finalmente a empresarios el manejo de la economía del país. Esto de por sí no atenta contra la democracia, no atenta necesariamente contra la democracia. Mejor es que actúen en política y que no vayan a golpear las puertas de los cuarteles. Pero hay que tener en cuenta también que cuando esto ha sucedido, nosotros tenemos que ubicar también nuestra propia acción en terrenos distintos, multiplicar nuestra posibilidad de comunicación, porque a lo mejor en algunos, no lo aseguro, puede estar la intención de condicionar la democracia. Hay mucha bibliografía, sobre todo en los Estados Unidos, que nos habla de la democracia elitista, y hay técnicas muy claras para evitar que el pueblo decida sobre los problemas básicos de las naciones a través de la desinformación, del bloqueo a la información. Se los obliga a ocuparse de aspectos secundarios, mientras unos pocos quedan conociendo, es decir, teniendo siquiera la responsabilidad de opinar sobre algo que la mayoría desconoce. No vaya a ser que se intente poner en marcha una prédica de esta naturaleza, compatible con aquellos que sostienen y son profesores importantes actuales de los Estados Unidos, que la gobernabilidad de la democracia exige que se calme la lucha, la búsqueda de la participación y la lucha por la igualdad. Nosotros queremos una democracia integral, no una democracia con andadores. Nosotros no queremos una democracia en que las corporaciones nos vayan señalando el camino. Queremos señalar el camino a través de la intermediación política a las corporaciones. De modo que también aquí, sin estridencias, con la moderación que debemos actuar, porque estamos decididos a actuar constructivamente, tenemos la obligación de alertar a la ciudadanía sobre estos peligros que a lo mejor no se ven tan claramente, para decirles que cuando ven que los informativos han cambiado, que cuando ven complacencias en muchos medios, que cuando ven que nuestras opiniones no salen siempre con la claridad que corresponde, quién sabe, no hay algún luzbelito que está planteando la estrategia de la disolución democrática en el país.
la que se consumaría sin ninguna duda si se impusiera en la Argentina la ley de lemas. Sería imposible la disciplina partidaria. Surgirían sublemas por todas las partes. 100 radicalismos, imagínense el desastre, 150 peronismos, ubicando cada uno su lugar, procurando tener las banderas, los cánticos, los eslogans, los himnos de cada lema, para actuar contradictoriamente y en definitiva terminar en una situación como la de Brasil, donde prácticamente no hay partido político. No existe en el mundo ningún sistema presidencialista con un sistema multipartidista de partidos que no haya tenido dictaduras en los últimos 15 años. Y existen solo cuatro con sistemas bipartidistas o similar que no han tenido dictadura en los últimos 15 años, entre ellos Estados Unidos y Venezuela. Adviertan entonces lo que podría ser la proliferación difusa, confusa de partidos políticos en este sistema. Y de paso digamos también que una de las obligaciones que tenemos para adelante es luchar para la reforma de la Constitución Nacional, comprendiendo que eso significa para los radicales un cambio de sistema y un primer ministro que debe rendir cuentas al Congreso de la Nación. Qué distinto hubiera sido, cómo hubiera cambiado la historia argentina si en la época del gobierno de Isabel Perón hubiéramos tenido una disposición de este tipo. Se hubiera salvado la Argentina de un largo proceso de dictadura, porque López Rega hubiera desaparecido nada más que con un cambio de gobierno. También es bueno el 10 de diciembre para recordar lo que hicimos, para recordar todo lo que hicimos en el campo económico, que es el que más se nos critica. Planteamos, sin embargo, la discusión, la agenda del año 90 y salimos a trabajar para la posibilidad del crecimiento de mediano y largo plazo del país. Dentro de 2 años Europa será casi un solo país. Se ha producido un cambio en el comercio exterior y en la economía en general. Hoy los que juegan son los grandes espacios económicos. Dentro de poco se concretará este fabuloso espacio entre Estados Unidos y el Canadá, quizás México. Como les decía, el mercado común concretando todo prácticamente. La Unión Soviética con el Comecon, Japón y el sudeste asiático con los 4 dragoncitos, que no son tan dragoncitos. Corea, la tercera empresa de Corea vende al año más que el Producto Bruto de Argentina. Quienes idolatran al mercado y se plantean al mercado como la panacea podrían ser más sinceros y decir que se trata de un mercadito. Aunque no tuviéramos deuda externa, sería inviable la economía argentina si no nos lanzamos a la creación de un vasto espacio económico, y esta fue la primer preocupación del gobierno de la Unión Cívica Radical. Nos lanzamos a cumplir el sueño trunco de los libertadores. Fuimos a la integración de América Latina, dejamos de mirarnos de reojos con los brasileños en esa competencia ridícula y absurda para comprender que podíamos crecer juntos. Fuimos a los tratados con Uruguay y con el Brasil.